Dios le bendiga, amados hermanos del Centro Cristiano Embajadores de Cristo. ¿Cómo se encuentran todos? Espero que todos estén bien, en casa, reunidos, en armonía y listos para recibir la palabra de este domingo. Hoy, como estamos ya a poco tiempo de volver a la casa de Dios, a nuestra iglesia, quiero tocar un tema que tiene que ver con la importancia de buscar a Dios. Para eso vamos a nuestras Biblias. Vaya conmigo, por favor, al libro de los Salmos. Vaya conmigo al Salmo 103. Salmo 103. Vamos a leer los primeros 5 versículos del Salmo 103. ¿Lo tiene ya? Salmo 103. Dice así del 1 al 5. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Han escuchado todos los beneficios que trae buscar a Dios? Todos los beneficios de lo que está hablando estos versículos, ¿no? La Biblia nos enseña que buscar a Dios trae beneficios, ¿no? Hay gente que dice, alaba a Jehová, pero deja de estar buscando los beneficios. Pero la Biblia me dice que bendiga a Jehová, pero que tampoco me olvide de sus beneficios. La Biblia nos permite no olvidar, es más, nos dice, no te olvides de mis beneficios, de las cosas que Dios hace por ti, de las cosas que Dios puede hacer por ti. Es más, de las cosas que Dios está haciendo por ti, nos dice la Biblia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando dice bendice a Jehová, es como que adoremos a Dios. Es como que adoremos a Dios, pero que no nos olvidemos de los beneficios que nos da servirle a Dios. Mira lo que nos dice en el versículo 3. Dice, perdona nuestras iniquidades, sana nuestras dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas. ¿No? Son 3 versículos llenos de puras bendiciones. La Biblia dice que nos perdona, nos sana, nos rescata, nos corona de favores, de misericordias, sacia de bien nuestra boca, es decir, nuestras palabras, y encima nos rejuvenece. Es decir, ¿qué más podemos pedirle a Dios? Todas las cosas que Dios nos permite y que nos hace recordar, que no olvidemos las cosas que Él hace por nosotros. Entonces llevamos a la conclusión, amados hermanos, que buscar a Dios trae beneficios. La Biblia dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas. No busques en las añadiduras, o sea, no busques primero las añadiduras pensando que ahí vas a encontrar a Dios. No. Debemos buscar a Dios primero y las añadiduras vendrán después. Ese es el orden en que Dios nos ordena que debemos hacer, que debemos buscarlo a Él, y las cosas que nos hacen falta o que necesitamos vendrán por buscarlo. La Biblia dice que nosotros debemos entender que Él es galardonador de los que le buscan, y por eso buscar a Dios, te lo entiendas o no, lo quieras o no, da beneficios. Y es por eso que en esta época en donde ya estamos próximos a volver, yo quiero que cada uno de nosotros entendamos la importancia que es o que representa para el cristiano buscar a Dios. En todo este tiempo hemos estado en nuestras casas recibiendo palabras por medios tecnológicos, pero pronto ya podremos, ahora sí, estar en su casa, adorarle, buscarle donde Él espera que vayamos a Él, ¿no? Y por eso quiero traer esta palabra para que nos incentivemos y nos preparemos, porque ya próximamente le estaremos dando la fecha de reapertura. Y mi hermano, buscar a Dios es una fórmula que funciona en cualquier época.
No hay época en donde buscar a Dios falle. Buscar a Dios siempre da buen dividendo, siempre da beneficios. Y eso da fruto en cualquier época. Es decir, trae beneficios. Ahora, para renovar nuestra mente, es decir, llenar nuestra mente del pensamiento de Dios, debemos confiar en los pensamientos de Dios. Ese es el título de este mensaje. ¿Confías en los pensamientos de Dios? ¿Confías en lo que Dios dice en su palabra, que es de beneficio para nosotros? ¿No? En algún momento no le has dicho a alguien, confía en lo que estoy haciendo o confía en lo que te estoy diciendo. Así mismo ocurre con Dios. Dios espera que nosotros confiemos en sus pensamientos, que nosotros confiemos en lo que Él señala en su palabra, que es para bendecirnos. Ahora bien, es cierto, los pensamientos de Dios son muy diferentes a los pensamientos del estándar del hombre, ¿no? Es muy diferente y eso lo entendemos. Por eso, cuando leemos la Biblia, no debemos leerla de acuerdo a nuestros pensamientos, sino que debemos pensar de acuerdo a lo que leemos de la Biblia, ¿no? Debemos creer y confiar en que lo que dice la Biblia es bueno para mí. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y debemos confiar en ella. Y este es un aspecto en donde no muchos cristianos llega el momento en que al sopesar si creen o no en la palabra de Dios, muchos tienen dudas. Y es lo que Dios nos anima a creer. Dios dice, cree en mi palabra. La palabra de Dios es viva, eficaz, es más cortante que espada de doble filo. Y es por eso que cuando buscamos a Dios debemos creer en Él. Debemos creer que todas las cosas que Él nos dice son sí y son amén. Y esto es un aspecto que mucha gente todavía guarda muchas dudas, ¿no? Y por eso cuando pensamos de la manera en que dice la Biblia, debemos estar tranquilos frente a las cosas que nos ocurren en el diario vivir. Porque la Biblia nos da promesa de que confiemos en su palabra y que no importa la circunstancia en que podemos estar viviendo, Dios será fiel, enviará su provisión a su momento a los que aman y confían en Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso, mi hermano, cuando leemos un periódico o vemos las noticias por televisión, y cuando luego de eso leemos la Biblia, siempre va a haber un choque, porque el mundo natural que vemos en los periódicos y en las noticias siempre hablan de calamidades, de situaciones difíciles, y echa a Dios a un lado. Y por eso cuando leemos la Biblia y leemos las promesas que Dios nos da, siempre habrá un choque de pensamiento, ¿no? Ese pensamiento, habrá ese choque, será entre lo que dice el hombre y en cuanto a lo que dice Dios en su palabra. Y Dios nos dice, créeme a mí, cree en mi palabra, cree en lo que dicen las escrituras. Entonces, cuando volvemos al punto, es como si Dios nos dijera, tus pensamientos no son mis pensamientos, y en consecuencia tus caminos no son mis caminos. Y nos anima y nos dice, por ejemplo, dejen de estar pensando, dejemos de estar usando nuestros pensamientos y aferrémonos a los pensamientos de Dios, que esos no fallan, que esos nos bendicen y que eso nos llevará a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? De ahí la importancia de creerle a Dios, de creer en la palabra de Dios, de creer en las cosas que Dios señala en su palabra. Pero llega un momento, sobre todo en la crisis, en donde las personas olvidan lo que dice la palabra y nos vamos emocionados pensando en el pensamiento del hombre y no en el pensamiento de Dios, cuando habla de tantas promesas como las que señala este salmo que hemos mencionado. Mire lo que dice un poquito más adelante, vaya conmigo a Jeremías. Vaya conmigo a Jeremías 29. Jeremías 29, versículo 10, que dice así: porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra,
para hacerlos volver a este lugar. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? Que ellos no iban a volver a su lugar hasta que Dios despertara en ellos su buena palabra, es decir, las escrituras, es decir, sus pensamientos, aleluya, ¿no? Es decir, no iban a volver de Babilonia a su lugar hasta que Dios despertara en ellos su buena palabra, la Biblia, la escritura, lo que Él piensa de cada uno de nosotros. Y mira lo que dice el versículo 11. Ahí a continuación dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Mi hermano, si puedo confiar en la palabra de Dios, tendré paz. Si yo confío en la palabra de Dios, no habrá crisis que me atormente, no habrá crisis que me preocupe. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre nos dará la salida. Y por eso Dios nos anima y Dios nos enseña que los pensamientos que Él tiene con respecto a nosotros son pensamientos de bien. Si yo me aferro a eso, no habrá crisis que me pueda preocupar, no habrá circunstancia que me pueda hacer perder los estribos y apartarme del camino, porque su palabra dice que los pensamientos que Él tiene de usted y de mí son pensamientos de paz, pensamientos de bien, para darnos el fin que esperamos. Tal vez el momento que estás viviendo es un momento difícil, pero la Biblia nos dice que debemos confiar, que debemos creer y esperar en Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso nos enseña el balance que existe en la vida, el balance que nos enseña que todas las cosas nos ayudan a bien cuando amamos a Dios, ¿no? Cuando amamos a Dios, dice, para los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. Y eso es algo que nunca debemos olvidar. Momentos difíciles, la Biblia nos enseña que pasaremos por eso. Pasaremos momentos de dificultad. La Biblia no nos engaña frente a eso. Habrán momentos difíciles, pero Él dice, confiad porque yo he vencido al mundo. Y Él dice que los pensamientos de Él con respecto a nosotros son de bien. Él no desea mal a sus hijos. Por eso cuando alguien dice que Dios me mandó esta enfermedad, hay que tener cuidado con eso. Porque ¿qué sentido tendría que Dios mandara a su hijo para morir en la cruz por nuestras enfermedades si Él es el que las provoca? No. Hay que tener cuidado cuando la gente menciona cosas como esas. Dios no manda enfermedades, ¿no? Porque Él mandó a su hijo para que muriera en la cruz por cada una de las enfermedades que hoy padecemos. Lo que Dios puede hacer es utilizar tu enfermedad para revelarse y mostrar al mundo su poder y su misericordia como un Dios sanador como es, ¿no? Pero jamás podemos pensar que Dios procura algún mal para sus hijos. Dios no procura mal para nosotros, ¿no? Y eso es importante que lo entendamos, ¿no? Dios no piensa mal con respecto a mí, ¿no? Sus intenciones, sus deseos, los deseos de Dios son de bendecir a sus hijos. Son pensamientos de bien y no de mal, dice la Biblia. Si yo recuerdo ese versículo, no habrá crisis, no habrá coronavirus, no habrá circunstancia difícil que me haga desviarme o que haga pensar que Dios provocó estas cosas. No, Dios sí tiene control de todo, pero los pensamientos de Dios son buenos para sus hijos. Él no desea mal ni para usted ni para mí. Permite pruebas, claro, la Biblia también lo dice, que Él nos envía pruebas como este coronavirus para ver cómo estamos, para ver si aún en momentos de dificultad seguiremos alabándole y seguiremos buscándole, ¿no? Pero de ninguna manera debemos pensar que Dios procura el mal de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso, cuando yo confío en los pensamientos de Dios, yo puedo estar tranquilo. Y yo puedo decir, gracias Dios mío, porque confío que tus pensamientos con respecto a mí, con respecto a mi vida, con respecto a mi familia, con respecto a mi trabajo, con respecto a mi empresa, con respecto a mi iglesia, son pensamientos de bien. Y yo puedo estar tranquilo pensando que tú siempre buscarás el bien de tus hijos. Ojo, a los que confían en Él, a los que aman a Dios,
como dice la Biblia, que cualquiera, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y cuando somos hijos de Dios que le amamos, a pesar de las circunstancias, ¿no? Al final recibiremos la bendición de Él. Porque siempre debemos recordar, Dios no nos envía, Dios no desea el mal de sus hijos, desea bendecirnos. Nos envía pruebas a veces para probarnos, a veces para disciplinarnos. Nos envía situaciones de la cual, pero la Biblia también nos enseña que con la prueba también nos da la salida. Es decir, por donde lo mires, debemos confiar en los pensamientos de Dios. Y mi hermano, cuando vemos las noticias, plagadas de noticias negativas, yo me aferro a los pensamientos de Dios, ¿no? Que dice que confiemos en Él, porque sus intenciones, sus pensamientos son de paz, son de bien y son para darnos el fin que esperamos, ¿no? Y por eso debemos llenarnos de los pensamientos de Dios, porque ellos son los que nos darán la paz que necesitamos. Esa paz de la cual Jesús habló, ¿no? Esa paz que no da el hombre, esa paz que sobrepasa el entendimiento humano. Solo cuando confiamos en los pensamientos de Dios podremos estar tranquilos y podremos saber y estar seguros que las pruebas serán temporales, que las situaciones difíciles no perdurarán para siempre, que tienen término de expiración, porque así Dios lo ha determinado, porque nos ama y desea el bien para cada uno de nuestros hijos. Así que, amado hermano, estamos, como mencioné al inicio, próximos a volver a la casa de Dios, el lugar en donde todas las cosas operan para bien en tu vida. Es el momento de prepararnos, es el momento de comenzar a buscar nuestros atuendos listos para volver a la casa de Dios, para honrarle, para adorarle, para glorificarle y exaltarle. Darle gracias por todo este tiempo de pandemia que nos ha mantenido en salud, que nos ha suplido de alimentos, de vestido, que nos ha dado la provisión para pagar las cuentas. Y es el momento de ahora en su casa bendecirle y agradecerle. Amado hermano, buscar a Dios es una fórmula que funciona en todo tiempo. No hay época en donde buscar a Dios traiga consecuencias negativas. La Biblia, una vez más, la Biblia menciona que nosotros debemos entender que Dios es galardonador, es decir, que Dios bendice al que le busca. Y por eso estamos deseosos de volver, porque sabemos que en la casa de Dios hay bendición y hay lluvia de cosas buenas para los que van a su casa a buscarle. Ya bastante tiempo estuvimos en nuestra casa. Llega el tiempo, llegó el momento de ahora agradecer a Dios en su casa, ¿no? Y rendirle honra y pleitesía como Él espera que hagamos cada uno de nosotros. Y como dice al principio, no olvidemos sus beneficios. No olvidemos todos estos meses de pandemia, de condiciones difíciles, en donde a pesar de eso comiste todos los días, te vestiste todos los días. Dios de alguna forma envió provisión para que pagaras tus cuentas, te mantuvo en salud. Todos los beneficios que Dios te ha dado hasta el momento en toda esta época de pandemia, llegó el momento de que se lo agradezcamos en su casa, delante de Él, como Él espera, para que podamos decirle cuando estemos en la casa de Dios que no olvidamos sus beneficios y que venimos en su presencia a darle gracias por todo lo que ha hecho y seguirá haciendo por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amantísimo Padre Celestial, te doy gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que buscarte es bueno. Tú nos regeneras, tú nos sacias, tú nos bendices, tú nos sanas. Y no debemos olvidar todas las cosas buenas que has hecho por nosotros. Yo soy uno de los primeros que se aferra a ese pensamiento, a ese versículo que dice, y no te olvides de sus beneficios.
Yo no puedo olvidar los beneficios que he recibido de Dios en este tiempo de pandemia, donde Dios nos ha suplido, nos ha alimentado, en donde Dios nos ha guardado en salud, nos ha dado vestidos, nos ha enviado provisión para pagar cuentas. Dios ha sido bueno en todo este tiempo. Por eso no puedo olvidarme de sus beneficios, como dice ese Salmo 103. Y usted tampoco debería olvidarse. Y ahora que volvemos a la casa de Dios, qué mejor lugar para decirle: Padre, aquí estoy porque no me he olvidado de tus beneficios. No me he olvidado de todas las cosas que ha hecho buenas por mí y por mi familia. Y por eso te doy gracias, Señor. Te doy gracias por las bendiciones que has enviado a todo el Centro Cristiano Embajadores de Cristo, familiares y amigos, que esperamos ver cuando reaperturemos en la nueva casa que tenemos. En el día de hoy, en horas de la tarde, estaré anunciando la fecha de reapertura, así que esté pendiente al mensaje que enviaremos anunciando la fecha de reapertura en la tarde del día de hoy. Así que te damos gracias, Dios, por todo lo que has hecho, por todos tus beneficios. Te doy gracias por el tiempo de oración, por guardarnos, por suplirnos, por protegernos y sobre todo por guardarnos, ¿no? Y por eso estamos ansiosos de poder mostrarte cuán agradecidos estamos cuando nuevamente volvamos a tu casa a adorarte y a glorificarte. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos, y esté pendiente, porque estaremos anunciando dentro de algunas horas en la tarde de hoy nuestra fecha de reapertura. Dios le bendiga.